Comenzamos entonces la sexta y la última etapa que vamos a estar visitando. Déjeme parar otra vez el share y lo vuelvo a hacer. La sexta y la última etapa que vamos a visitar, como le mencioné al principio, ¿no? La primera sesión, el lunes, en realidad Erickson divide la vida del ser humano, las etapas, ¿no? Del desarrollo psicosocial de la persona en 8 etapas. Después de esta pone un par más, ¿no? Como la segunda parte, este es como el inicio de la vida adulta. Él divide la vida adulta como en 3 partes. Hay algunos, otros psicólogos y personas que dividen en más partes, pero él divide en 3 partes la vida adulta. Primera parte, que es de los 18 años, 20 años más o menos a los 35, 40, y después como una etapa intermedia ahí como de los 35, 40 a los 60, y luego una tercera de los 60 hacia el final. Estas últimas 2 etapas, la de los 35, 40 en adelante, no las vamos a cubrir en este retiro, vamos a quedarnos hasta esta sexta etapa, cuando estábamos desarrollando como que todos los programas y todos los retiros y los talleres que queremos ofrecer para diferentes etapas y diferentes momentos. Cuando repasamos es como que queremos hacer uno para matrimonios y que se repase como que el proceso de la vida adulta desde la vida matrimonial. Entonces ahí vamos a dejar esas dos etapas. Entonces el de sanación interior, quisimos quedarnos hasta aquí también por la idea de, puede ser que tengamos personas que más o menos están en esta edad, algunos a lo mejor ya, o muchos ya la pasamos, pero algunos están a lo mejor llegando a esta edad o justo, ¿no? Si pensamos que íbamos a ofrecer de alguna manera este retiro para personas adultas, ¿sí? Empezando desde los más jóvenes. Entonces, la última empieza con un relato medio extraño, se los comparto, ¿no? Y por eso está una sandía en la portada. Los autores, ¿no? Matt y Dennis Lin y la señora Fabricant empiezan con esta historia medio extraña, el capítulo 6. No sé si tiene que ver otra vez con este proceso de poco a poco es que se pueden ir haciendo los cambios, con esta cuestión de ser paciente para alcanzar la madurez o la intimidad de alguna manera. Y comienzan relatando que hablan de la tierra de los tontos, así lo llaman, ¿no? Que llegó un hombre a la tierra de los tontos, alguien llegó, un extraño, un extranjero a la tierra de los tontos, y en la tierra de los tontos, pues tenían una sandía, ¿no? Y le tenían miedo a la sandía, decían que la sandía era un monstruo, le decían que la sandía era un monstruo. Entonces, este extranjero que llegó a la tierra, como para quitarles el miedo y quitarles esta idea equivocada que tenían acerca de la sandía, pues les dijo, no, esto no es ningún monstruo. Se acercó a la sandía, ¿no? Se acercó a la sandía, sacó su cuchillo, su machete, partió la sandía, la hizo una rebanada y agarró la rebanada y se la empezó a comer. Se la empezó a comer delante de ellos como, según él, para quitarles el miedo al monstruo, ¿no? Que ellos pensaban que era. Y entonces, pues la gente de la tierra de los tontos, pues le dio miedo lo que hizo este personaje, este extranjero, ¿no? Y empezaron a ver como, ¿qué hacemos? Este es más loco todavía que el monstruo, nos puede hacer más daño. Y se las ingeniaron así como que tenemos que echarlo de aquí porque nos va a matar también a nosotros como hizo con el monstruo, ¿no? Entonces, terminan echándolo, ¿no? Terminan echándolo de su tierra, Después dice que un tiempo después llegó otro extranjero, ¿no? Y que otra vez, pues ahí seguían, ¿no? Las sandías, entonces tratan a las sandías como monstruos, ¿no? Y entonces este segundo extranjero no hizo lo mismo que el primero, sino que poco a poco se fue ganando la confianza, ¿no? De los habitantes de aquella tierra, ¿no? Se fue ganando su amistad, se fue ganando de alguna manera su confianza, y en este proceso, ¿no? Progresivo,
llegó el momento en que les empezó a decir que, bueno, que las sandías no eran monstruos, ¿no? Que no eran un monstruo, que de hecho, ¿no? Eran para cultivarse y se podía comer y se podía vender y se podía hacer muchas cosas con la sandía. Y este segundo pues tuvo éxito, la gente lo recibió, ¿no? Y otra vez habla de este proceso de las cosas se dan poco a poco, se dan con el cambio, se dan con la gentileza, se dan con ser como muy, muy cautelosos, ¿sí? Y con mucho tacto, así empieza el tema 6, sobre la etapa que le llaman intimidad versus aislamiento. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Otra vez estamos hablando más o menos de los 18, 20 años a los 35, 40 años promedio. Erickson, respecto a esta etapa, nos dice que la intimidad supone, ¿sí? La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros, ya que posees un sentimiento de saber quién eres. Otra vez, saliste de la adolescencia mal o bien, o entre empujones y todo. Yo dije que todas las etapas comienzan y terminan. Termina la adolescencia y asumamos que te encontraste al final del proceso, al final de la etapa. Entonces, ya posees un sentimiento de saber quién eres. No tienes miedo a perderte a ti mismo, como presenta muchos adolescentes. El joven adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. Empieza ya cierta seguridad en los jóvenes adultos acerca de su identidad. A esta dificultad se añade que nuestra sociedad tampoco ha hecho mucho por los jóvenes adultos. Estoy pensando incluso en nuestros días, está esta generación de jóvenes adultos que los hemos perdido en muchos sentidos. Estoy pensando hasta como iglesia, los hemos perdido. Hay una crisis grande con los jóvenes adultos, crisis de fe, crisis de identidad todavía, crisis hasta de existencia. Hay varias cuestiones ahí. Hay por ahí, yo creo, 1 o 2 generaciones ya de jóvenes adultos que como que no agarraron bien el rumbo, se perdieron en el proceso, y los papás, muchos de ellos se alienaron de alguna manera. Dice Erickson que ha hecho mucho. La tendencia maladaptiva que Erickson llama promiscuidad se refiere particularmente a volverse demasiado abierto, ¿no? Muy fácilmente, sin apenas el esfuerzo y sin ninguna profundidad o respeto por intimidad. Entonces, la intimidad como tal, que la presentaba al inicio del proceso de su teoría, ¿no? Psicosocial, Erickson ve que con el pasar de los tiempos, y él está hablando de la década de los 1990, que es cuando, antes de que fallezca, no conoció ya del 2000 para acá, que la cosa se complicó un poquito más. Entonces empezó a ver como que los jóvenes empezaron de hecho, esquivar la cuestión de la intimidad de alguna manera. Dice que sin apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o respeto por tu intimidad. Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante como con tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, como ciertas relaciones que son más bien superficiales, cuando en décadas anteriores, en décadas pasadas, como que la gente era llegando a la edad, estoy pensando 18, 20 años, 23, 25, eran muy conscientes, incluso antes, ¿no? Desde el momento en que me extiendo, en que busco a alguien, en que me relaciono, etcétera. La meta de esta etapa, ¿no? Es llegar a compartir amorosamente con otra persona la amistad, la procreación, ser padres y, por supuesto, el trabajo. Entre la intimidad, ¿sí? El compartir profundamente personal y el aislamiento, entonces la persona se va a oscilar entre estas dos cosas, ¿no? Entre la intimidad, que es el compartir profundamente, ¿sí? Todo lo que eres, y el aislamiento, que es convertirte, ¿no? Literalmente en una roca o en una isla, el aislamiento. Y hay gente que opta por esto y que de hecho se ha alargado de alguna manera esta edad de los jóvenes en comprometerse, porque no tienes penas, ¿no? De alguna manera, no te preocupas por muchas cosas. Entonces, la intimidad, dice Erickson, nos cura. La intimidad nos cura.
nos cura de muchas cosas, ¿no? Nos cura de muchas cosas. Entonces, la intimidad tiene como, y lo hace en todas las etapas, lo hace en este momento y lo hace en los momentos anteriores, en las etapas anteriores y también en las posteriores. Estoy pensando cuando vas creciendo, cuando ya te es adulto, cuando ya eres mayor, la intimidad, y ahorita voy a explicar qué entendemos por intimidad, porque también se puede distorsionar de alguna manera este concepto. La intimidad nos cura. Mira, cuando una persona es íntima, ¿no? Voy a explicar con calma, hay sobreproducción de endorfinas, ¿no? Los enamorados, ¿no? Los enamorados en la luna de miel, se hizo un estudio, ¿no? Y se descubrió que las personas más inmunes, ¿no? De acuerdo a la etapa de la vida, ¿no? Las personas más inmunes, o en el momento en que el ser humano es más inmune a cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad, es cuando están en la luna de miel, profundamente enamorados en la luna de miel, ¿no? Como que este sí a la vida, que sucede en este momento casi mágico de la vida del ser humano, este sí a la vida alienta a la vida a luchar por sí misma. Entonces encuentran que la gente que está recién casada, profundamente enamorada, ¿sí? Tienen su nivel de inmunidad, pues el más alto que pueden alcanzar casi toda su vida. Entonces, los abrazos, yo había hablado también ya, los abrazos restauran la salud del corazón. La carencia de abrazos, de hecho, la carencia de abrazos puede desencadenar infartos cardíacos al elevar la presión sanguínea entre un 40 y un 50% más, ¿no? Entonces, los abrazos nos sanan, los abrazos también restauran la salud de alguna manera, a propósito de lo que yo decía de hay que abrazarnos más seguido, ¿no? El doctor Helsing encontró que los viudos, a propósito de esto de la carencia de abrazos y la carencia de intimidad, los viudos o las personas recientemente divorciadas, ¿no? Privados de abrazos súbitamente en su vida, de repente, ¿no? Se le muere el ser querido o se rompe la relación, tenían un riesgo de muerte más alto, ¿sí? Que la población en general. Lisa Berkman de la Universidad de California, hizo un estudio en California con 700 adultos, ¿sí? Y descubrió que las personas que tienen un vínculo íntimo y firme con su familia, las personas que tienen un vínculo íntimo y firme con su familia, sus amigos o hasta su comunidad eclesial, la tasa de mortalidad es 50% más baja comparada con los que no tienen dichos vínculos, ¿sí? Entonces, estos vínculos, la intimidad, ¿sí? El estar en contacto, el amar y el ser amado nos sana, nos mantiene saludables, ¿sí? Desde el primer aliento hasta el último de nuestra vida, desde que nacemos, ¿no? Ya hemos hablado en las etapas, pero hasta que morimos, de hecho, ¿sí? La intimidad nos cura, es clave para la recuperación plena y feliz de cualquier persona, de cualquier enfermedad. Incluso se han hecho estudios con personas con adicciones, y cuando un adicto realmente tiene un grupo de gente que lo ama, que lo cuida, que está dentro de un sistema que procura este nivel de intimidad, tiene más oportunidad de brincar y superar su adicción que quien no lo tiene, ¿sí? Se hizo otro estudio con 200 niños de la infancia, y a propósito de lo que yo hablaba el día de ayer, de este como luz de esperanza en medio de la situación. Se hizo un estudio con 200 niños de la infancia a la adolescencia, y a veces pensamos que un niño feliz o una niñez feliz siempre tendría como consecuencia un adulto feliz, pero yo puse aquí, no es igual, no coincide. No siempre un niño feliz terminará siendo un adulto feliz, no siempre. Y también, no siempre un niño problema o un niño que creció con cuestiones de riesgo terminará siendo un adulto problemático o con problemas o con situaciones difíciles, ¿sí?
no siempre es así, no siempre es así. De hecho, otra vez, en este proceso y el proceso sobre todo que tiene que ver con la intimidad, y me refiero otra vez a esto, pude haber venido de una realidad muy triste y encontrar a alguien en mi vida que me ayuda a brincar, que me ayuda a madurar, que me ayuda a sanar, que me ayuda a ser pleno, que me ayuda a ser feliz. Y no que la otra persona lo haga, sino que otra vez, el entrar en este rol y aprender a relacionarte y a entrar en intimidad, ¿sí? Va sanando de alguna manera. A los 30 años, entre estos niños que hicieron entre estos 200 niños que hicieron el estudio, ¿no? De la infancia a la adolescencia, a los 30 años promedio, 2/3 partes de las predicciones, estos dos tipos de predicciones, 2/3 partes de las predicciones fueron equivocadas. ¿Sí? 2/3 partes, es decir, aquellos niños que supone que iban a ser felices porque eran niños felices, iban a ser adultos felices, no pasó. Y aquellos que supone que iban a tener problemas porque habían sido niños que crecieron con muchos problemas, también no pasó. Durante esta etapa, la etapa de la intimidad, la primera etapa de la vida de los adultos, ¿sí? Muchos de los adolescentes que habían sido felices se convirtieron, infelices. Muchos de los adolescentes que habían sido infelices, que habían tenido problemas, se convirtieron en adultos maduros y felices. Y muchos adolescentes que venían de una familia bonita, sin problemas, sin complicaciones, con valores, ¿sí? Se convirtieron en adultos infelices. Sucedió más esta última de gente que venía bien y que terminó mal, ¿sí? Que era como que sucedió más con los hombres que eran buenos en los deportes, que en la secundaria y en la preparatoria eran buenos y eran populares. Algunos de ellos terminaron siendo adultos infelices. Las muchachitas, las jovencitas que en la preparatoria eran bonitas y populares, ¿sí? Y no estoy diciendo que ahorita que se muera, que es bueno ser feo o cualquier cosa, pero en el estudio salió esto. Gente que en la secundaria y en la preparatoria, ¿sí? Iba muy bien y parecía como que la consecuencia, lo que seguía era eso, pues terminaron con, a veces, por la cuestión de cómo se manejó la siguiente etapa, esta de la que estamos hablando de la intimidad, terminaron siendo adultos, ¿sí? No felices, con muchas complicaciones de alguna manera. Entonces, ¿qué es la intimidad? ¿Qué es la intimidad? ¿Sí? Dicen los autores que es pasar del yo al nosotros, es pasar del yo al nosotros. En la etapa anterior, la de la adolescencia, el de la identidad, me descubro a mí mismo, pero es esta, ¿sí? De la intimidad. Entonces, la anterior es de la identidad, esta es de la intimidad, hasta suenan parecidas. La anterior es de la identidad y esta es de la intimidad. Entonces, en la de la identidad me descubro, pero en esta, el de la intimidad, aunque suene raro lo que voy a decir, me arriesgo a perderme a mí mismo. Me arriesgo a perderme a mí mismo. ¿Sí? Sucede que estos dos yos, ¿no? Yo y tú, ¿no? De alguna manera, se convierten en unos otros. Entonces dejo de alguna manera, digo porque en realidad no dejo, sigo siendo yo. El nosotros sucede cuando sucede la intimidad como tal. Según Daniel Leviston, ¿sí? Según Daniel Leviston, hombres y mujeres viven la transición esta de la adolescencia a la vida adulta, esta parte de la intimidad, esta parte de salir al encuentro de la otra persona, tanto hombres como mujeres lo viven de manera diferente. Esta transición la viven de diferente manera. Los hombres, casi en su mayoría, no puedo generalizar 100%, pero al parecer mayoría de los estudios apuntan a esto. Los hombres, por su lado, se concentran más como en su carrera y en su oficio. En este tiempo de la intimidad, y más en estas últimas décadas, en ese tiempo de que están buscando la intimidad, se enfocan más en su carrera, oficio. Si son buenos en alguna área, se buscan un buen mentor o una esposa. De hecho, se buscan una esposa que de alguna manera les ayude a alcanzar sus metas, ¿sí?
que les ayude a alcanzar sus metas. Es así como funciona la psique del hombre. Si no funciona, si el mentor que se buscó no le sirve, pues cambia de mentor. Pero a veces pasa incluso si la esposa con la que se casó no le ayuda a alcanzar sus metas, pues la divorcia. Sucede. Los hombres de negocios más exitosos, ¿sí? Los hombres de negocios más exitosos, dice el estudio, muchos de ellos no tienen amigos íntimos. Los hombres de negocios más exitosos no tienen amigos íntimos, ni hombres ni mujeres. De hecho, estas personas que son muy exitosas en los negocios tienden como a ser aislados más bien. Ponen su carrera por encima de todo, incluyendo lo relacionado con alcanzar la intimidad. O la van postergando. Las mujeres, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, pueden de hecho sacrificar su carrera por relacionarse íntimamente o con su familia, o con un amigo, o con una amiga cercana, o con quien será su esposo. Sacrifican a menudo las mujeres, ¿no? Que buscan más la intimidad. Para ellos, para las mujeres es más importante conectar la relación. Para el hombre es más importante alcanzar sus metas, ¿sí? De alguna manera. Sacrifican a menudo las mujeres sus propios sueños y sus necesidades en este afán de alcanzar esta conexión. Ahora, es importante entender que lo ideal de verdad no es anular el yo de cada quien. Que para que surja el nosotros, no se trata de que anulemos el yo de cada cual, sino que cada quien saque de alguna manera a la luz lo mejor de cada uno, sus dones, y que estos dos, desde las diferencias, se complementen. Esto es lo maravilloso en un proceso sano de intimidad, que lo mejor de ti y lo mejor de mí se unan, ¿sí? Para alcanzar de una manera más profunda el nosotros, y tanto la realización como pareja, como la realización individual, ¿sí? Pues cuando se aman el uno al otro profundamente, hay intimidad, se entregan, ¿sí? Hay compromiso de vida, los dones crecen. Es decir, lo bueno tuyo se potencializa, lo bueno de él se potencializa. Los dos crecen, la relación crece y cada uno crece. Es este juego, sería como esta parte de la matatena de todos ganan, ¿sí? Cuando todos ponen lo mejor de cada quien, el uno y el otro en la relación, todos salen beneficiados de alguna manera. Sí, otra vez vamos a descubrir en este proceso, algunos estamos en esos, algunos ya los brincamos, que es cierto, somos diferentes, que cómo ven las cosas las mujeres es diferente de cómo ven las cosas los hombres, ¿no? Y al principio serán riñas y serán discusiones, porque cada quien querrá imponer su perspectiva. Pero cuando aprendes a valorar a la otra persona, la riqueza de la diferencia y viceversa, entonces es una maravilla el matrimonio. Dos perspectivas que se unen, no que se contradicen, sino que se apoyan de alguna manera mutuamente. Formas de crear intimidad. Y vamos a hablar también de otra palabra clave en esta etapa, que es la afirmación. Nuestros autores, ¿no? Del libro que es nuestro libro base, ¿no? Ponen el ejemplo de este enfermero, un enfermero que le dan el nombre de Tom, ¿no? Que trabajaba en un hospital psiquiátrico, y que en ese hospital psiquiátrico había una mujer que llevaba años enferma, muchos años enferma, con un tipo de esquizofrenia, ¿no? Grave, no hablaba, no se relacionaba con nadie, pasaba mayoría del tiempo del día, ¿no? Al final iba a dormir en la noche, pero mayoría del día pasaba en una silla mecedora, ¿no? Ahí a veces los niños enfermeros le llevaban la comida o le llevaban su medicina, su medicamento,
pero pasaba ahí. Mayoría del tiempo lo pasaba en este lugar. Lo pasaba en este lugar. Entonces, había estado así, muy enferma, con una enfermedad muy severa, no hablaba con nadie, no, estaba muy perturbada, literalmente muy perturbada, ¿sí? Y entonces, este enfermero decidió nada más, pues que iba a estar presente. Y empezó a ir y a poner una silla allá cerca y simplemente estar sentado todos los días en la tarde, ¿no? Después de que terminaba su horario de trabajo en el hospital, se iba, ¿no? Y se sentaba en la mecedora y estaba ahí, simplemente estaba. Y pasó un mes y 2 meses y 3 meses y 5 meses y 6 meses y simplemente estaba ahí. No decía nada, simplemente estaba para la otra persona. No la abordaba, no nada, simplemente estaba ahí. Y pasaba así. De hecho, trabajaba de lunes a viernes y pidió que los días de descanso, sábado y domingo, lo dejaran entrar al hospital para en la tarde, ¿sí? En el mismo horario de la tarde, que generalmente cuando él terminaba se quedaba ahí un rato más, regresar los días que tenía descanso y simplemente estar. Impresionante. Después de más o menos 6 meses, ¿no? De todos los días estar ahí, Tom, un día se paró, ¿no? Se paró y empezó a caminar, a retirarse, y la mujer después casi de 20 años volvió a hablar y dijo, hasta luego, buenas noches. Habló la mujer, ¿no? Salió de aquel silencio en el que ha vivido y lo único que hizo fue la atención, el estar, ¿no? Él se encargaba de la mujer en los horarios regulares, le daba su medicina y luego ahí pasaba con ella. Eso la empezó de alguna manera a sanar a aquella mujer. Cuando hablamos de intimidad, ¿no? Íntimo, ¿no? Otra vez, por hablar de la definición, pues es el adjetivo es el superlativo, perdón, es el superlativo del adjetivo positivo, intra, el positivo latino intra, que quiere decir dentro, ¿no? Dentro o interior, dentro o interior. Entonces, dentro o interior, intra es el comparativo. El íntimo es superlativo, el adjetivo superlativo. Como más adentro, íntimus es como lo más adentro de todo. Entonces, cuando hablamos de íntimo, hablamos de la parte más profunda de la persona. Esto es importante. La parte más profunda de la persona, lo que hay hasta lo más profundo, ¿sí? ¿Quién es la persona en realidad? Cuando hablamos de intimidad, y Matthew Kelly, un autor, me parece que es australiano, es muy conocido aquí en Estados Unidos, sus libros se han traducido en muchos idiomas, él habla de intimidad, y cuando habla de intimidad, habla de este proceso de que el yo profundo, el José Juan real, de verdad, el que siente, ¿sí? El de verdad, José Juan sale al encuentro de, digamos, en este caso, de Alba, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intimidad, porque a veces lo hemos reducido el término a la cuestión sexual genital, en realidad cuando hablamos de intimidad, en el sentido amplio de la palabra, se refiere a toda la persona, ¿sí? Entonces, intimidad es un sustantivo femenino y la definición de intimidad hace referencia como un vínculo, relación o nexo directo de amistad muy estrecho y de gran confianza. La intimidad, de alguna manera, supone el aspecto interno o profundo de un individuo que puede comprender la vida familiar, el afecto, el sentimiento. A ver, denme un segundito. Un sentimiento, ¿sí?
También el vínculo de amistad con otras personas. Hay quien lo ha definido como compartir el corazón, que la intimidad es compartir el corazón. Más que lo que hacemos, más que compartir lo que hacemos, ¿no? Yo doy clases de teología, yo doy charlas, yo doy retiros, yo trabajo para la iglesia, lo que yo hago, más que compartir eso, es lo que somos, lo que realmente somos. ¿Quién soy? ¿Quién es José Juan? La intimidad no se limita al aspecto reduccionista, ya había mencionado actual, que se le ha dado, que es su mero aspecto connotación sexual. La intimidad, en el sentido más amplio, le sobrepasa. Le incluye, pero le sobrepasa. Es esta zona espiritual, ¿sí? Esta zona espiritual muy íntima y reservada a una persona o de un grupo, o a veces de manera especial a la familia, La siguiente palabra importante en juego en esta etapa es la afirmación. La afirmación. Lamentablemente, ¿no? Y es una cosa interesante y es una cosa importante, estoy pensando cuando entramos en relación, los que están de novios o los que ya están casados o los que estuvieron casados, no podemos afirmarnos solos. No podemos afirmarnos solos. La afirmación siempre es un regalo de otra persona. Y es una cosa necesaria para el desarrollo de cada uno de nosotros. Entonces, no nos afirmamos nosotros mismos, aunque nos echemos porras, a veces nosotros, y digamos cosas buenas de nosotros, la afirmación como tal, de verdad, siempre viene de alguien más. Es externo, es ajena a nosotros, es un regalo que recibimos de la otra persona. ¿Sí? Este psiquiatra cristiano, Conrad Barr se llama, encontró que la herida emocional más común que padecen las personas en el proceso de su vida, la herida emocional más común que las personas padecen es la carencia de afirmación. Es la carencia de afirmación. Nos descubrimos quiénes somos solo cuando vemos reflejadas nuestras virtudes en los ojos de la otra persona que nos ama. Mire, suena hasta romántico, pero es muy real esto que estoy diciendo. Nos descubrimos quiénes somos, nos descubrimos quiénes somos, solo cuando vemos reflejadas nuestras virtudes, ¿sí? En los ojos de la otra persona que nos ama, ¿sí? De hecho, este psiquiatra cristiano, Conrad Barr, habla de un segundo nacimiento en la vida de la persona a nivel psíquico. Y dice que uno nace una segunda vez en la vida. Uno nace una vez más en la vida cuando alguien nos afirma. ¿Sí? El factor individual más importante, de hecho, en una psicoterapia efectiva, no sé si alguno ha tenido experiencia con ir a terapia o a psicoterapia de alguna manera por cualquier situación, ¿no? A mí me parece que se ha vuelto un poquito más común. Antes, algunas décadas antes, un tiempo antes, se pensaba que si voy al psicólogo, si voy al psiquiatra, quiere decir que estoy loco. No, y a veces se ha convertido algo como más regular. Si alguien ha tenido esta experiencia, el factor individual más importante en una psicoterapia efectiva es cuánto ama, aunque suene raro lo que estoy diciendo, cuánto ama el terapeuta al paciente. Cuánto ama el terapeuta al paciente. Es decir, cuánta afirmación e intimidad emocional adecuada le brinda el terapeuta al paciente o al cliente. Cuando esto no sucede, cuando el terapeuta se la pasa escuchando y nada más de alguna manera ejecutando algún tipo de terapia, cuando esto sucede, cuando no se da o no se da del todo, el resultado puede ser terrible. Cuando alguien no es afirmado por nadie, es terrible la vida.
Es terrible la vida. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película, no sé cómo la tradujeron en español, la película del Joker, no sé si es el Guasón, ¿no? Esta última película que salió, ¿no? Del Joker, no sé si es la tradujeron como del Guasón, que está conectado con Batman, ¿no? Que hace a Joaquín Phoenix, ¿no? Si usted recuerda, y otra vez la película tiene esta parte completamente cruel, triste. O sea, el tipo termina siendo un loco desalmado, ¿no? Desadaptado, violento, peligroso, pero lo triste de la historia es que es fruto, literalmente, es fruto de un sistema, es fruto de una vida o de la historia de una vida que, al que nadie lo ha querido, que no lo ha firmado nadie, que todo mundo lo ha rechazado, que su papá lo negó, que su mamá en su padecimiento, en su enfermedad, también le hizo mucho daño, que la sociedad se burló de él, ¿no? Y estas conductas violentas al final tienen que ver con nadie le ha firmado. Si recuerdan algunos, si vieron la película, si no, ya se las estoy echando a perder. La parte donde no es su terapista, aunque se supone que está fungiendo como tal, es como trabajadora social, ¿no? Otra vez es en Nueva York, está como todo, y parece que el sistema está colapsando, el sistema del seguro social. Entonces él va a que le den ayuda, que le den la medicina que necesita para controlar los desajustes químicos que están sucediendo en él, ¿sí? Y entonces, va por el medicamento, pero también va como a un tipo de sesión terapéutica. Y en la sesión terapéutica llega un momento en que la trabajadora social, literalmente, termina diciendo como que la verdad es que no me importa tu vida. Porque dice como, ¿qué va a pasar conmigo? Porque ya no va a haber quien le dé su medicina. Y la terapista, que también está ahí porque es su trabajo y porque no le importa en realidad y porque también está metida en un sistema que tampoco le gusta a ella, termina diciendo como que, o sea, como que me vale, o sea, ya, ¿no? O sea, había estado aquí porque me pagaban, ya no me pagan, que te vaya bien, y eso nada más desencadena más cosas. Ana Teruwe, una terapista, habla de que ella había estado haciendo terapia tradicional con una persona por más o menos 6 meses. Y después de los 6 meses, la persona en esta terapia tradicional, en no conectar con la persona, no hacer algún tipo de intimidad, llegó así como que el punto donde, ¿sabes qué? Pasa lo mismo que pasa con todos los terapistas, ¿sí? ¿Qué pasa con todos los terapistas? Después que empezó a conectar, entonces cambió la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando venimos de padres no afirmados, es decir, nuestros papás no los afirmaron, nuestros abuelos no los afirmaron, tampoco ellos son capaces de darles a sus hijos lo que ellos mismos no han recibido. Tristemente, y esto se hace una cadena que se necesita romper, se hace una atadura, decimos más en ambiente espiritual. Aplica el famoso dicho de nadie da lo que no tiene. Y a menudo, usted y yo, sí, a menudo usted y yo probablemente padecimos esto. A mis papás no los afirmaron y ellos a su vez, sí, no nos afirmaron. Los 4 momentos de la afirmación.
y nos explican que para la afirmación se necesitan como 4 momentos. Para que alguien sea afirmado o para afirmar a alguien se necesitan cuatro momentos. Y dice que el primer punto, el primer momento, la primera acción o la primera cosa que tienes que hacer para afirmar a alguien o para que te afirmen. Vamos a ver la perspectiva de si yo quiero afirmar, si usted quiere afirmar a sus hijos, si usted quiere afirmar a su esposa, si usted quiere afirmar a su esposo, si usted quiere afirmar a sus seres queridos, ¿sí? Debemos ver primero, dicen, ¿sí? Debemos ver primero nuestras virtudes. Porque alguien nos ha afirmado ya a nosotros. Entonces, para poder afirmar, para poder yo afirmar a alguien, debo ver primero mis virtudes porque alguien más ya me ha afirmado. Si no podemos ver las virtudes en nosotros mismos, si a mí no me ha afirmado nadie y no puedo descubrir las virtudes en mí, entonces no veremos las de los demás. Entonces es muy importante que para que suceda esto, ¿sí? Yo vea primero mis propias virtudes, que han sido afirmadas ya por alguien más. Segundo momento de la afirmación, que nos percatemos de las bondades únicas y lo adorable que es esa persona a la que vamos a afirmar. Que nos percatemos, ¿sí? Esto es interesante, que nos percatemos de las bondades únicas y lo adorable que es esa persona. Y con discreción, dice acá, y con discreción, ¿sí? Es el segundo punto, y con discreción estar presente. Que estemos presentes ante aquello que nos atrae, aquellas bondades, aquello adorable de la persona. Estemos presentes calladamente. Es decir, que un primer momento es simplemente admirar, ¿sí? Es simplemente admirar. El tercer momento para la afirmación es ser movido por las virtudes de la otra persona, ser movido en el interior. Es después de admirarlas, es que estas virtudes, estas cosas buenas, se muevan de alguna manera en mi interior y regocijarme en ello, ¿sí? Como qué padre, ¿no? Voy a decir, esta manera de, voy a pensar que una cosa que admiro, por ejemplo, de Alba, mi esposa, esta manera de procesar el enojo, por ejemplo, ¿no? Que Alba, por ejemplo, se enoja y muy pronto, de verdad, muy pronto, de verdad, y estoy hablando para bien mío, pero he visto para bien de mucha gente, se le pasa y regresa a un estado, ¿no? Y no estoy echando flores ni pretendo, es así. Regresa a un estado normal como si no pasó nada, como volvemos a retomar. Entonces, ser movido por las virtudes de la persona y regocijarme, como admirar lo que me dé gusto, ¿sí? Ahora, menciona nuestro autor, sin agarrar. Cuando yo admiro a alguien, porque otra cosa que se desvía es, me gusta lo de esa persona y entonces me adueño de esas cosas o de la persona misma. Ser movido por las virtudes de la otra persona y regocijarme en ello, es decir, me alegro, pero lo reconozco que le pertenece a ella o le pertenece a él, sin agarrar, sin poseer o cambiar al otro. Y utilizar esas cosas para que gratifique mis propias necesidades. Es decir, admiro las cosas buenas porque son buenas desde allá. Y sin forzar nada en absoluto. Muy parecido al relato de Tom. No forzó nada. Estuvo presente, estuvo ahí. Y el cuarto momento de la afirmación dice, demostrar nuestro regocijo. Ahorita hasta el final. Demostrar nuestro regocijo en las virtudes del otro, ¿sí? Especialmente de forma no verbal. No solamente decir, me encanta, mi amor, esto, sino demostrar con mi lenguaje no verbal,
con mi alegría, con mi disposición, con mi estar feliz, con mi disfrutar, con mis gestos, con mi postura, con mi tono, con mi calidez de voz. Cuán maravilloso es aquellas cosas que has recibido, que tienes y que son dignas de admirar, que son dignas de admirar. La empatía, ¿sí? De alguna manera tendemos al referente de cada uno. Es muy importante en el proceso de la intimidad, es muy importante en el proceso de la intimidad, en los patrones de intimidad tienen diferentes raíces, tendemos a relacionarnos de alguna manera con estos patrones de intimidad. Entonces, de ahí voy a brincar a ¿qué mantiene unidos entonces a los matrimonios o a las relaciones? Porque estamos hablando que en este tiempo, una de las cosas o a lo que nos lleva la intimidad es a esto, ¿sí? A entrar en relación íntima con alguien. ¿Qué mantiene unidos a los matrimonios? ¿No? O si quisiéramos extender el contexto, aunque no tenemos acá personas que están en la vida religiosa, también hablamos de una cierta intimidad espiritual entre el sacerdote y su comunidad, entre la hermana, la monjita y su comunidad. Si no sucede también la pasan mal, también la pasan mal. Entonces, ¿qué mantiene unidos a los matrimonios? ¿Sí? ¿Qué mantiene unidos a los matrimonios? La intimidad marital, es decir, que haya intimidad, que haya esta conexión, que el uno salga al encuentro del otro y el otro del uno, y que haya esta alegría de conocerse, de compartirse, ¿sí? Es asunto de vida o divorcio, de vida feliz o divorcio. En los matrimonios donde hay intimidad de verdad, no me refiero nada más otra vez a la cuestión de sexo como tal, intimidad de verdad, ¿sí? En el sentido de que lo estoy explicando. Entonces, hay vida en la relación, entonces hay chispa, entonces hay gusto, entonces hay alegría en estar, ¿sí? Cuando no hay intimidad, cuando la intimidad se pierde, cuando dejamos de buscarnos, de afirmarnos, de entregarnos, de salir al encuentro del otro, ¿sí? Es cuando muchas veces llega el divorcio. Los doctores, ¿sí? Janet y Robert Lauer estudiaron a 300 parejas felizmente casadas de 15 años o más de vida de matrimonio. De 15 años o más de vida de matrimonio. Estudiaron, ¿no? Hicieron todo un proceso y señalaron la intimidad como el número uno, ¿sí? Como el vehículo principal, ¿sí? De un matrimonio feliz. Un matrimonio que tenía intimidad en este sentido amplio que lo estoy explicando, ¿sí? Eran felices después de 15 años o más de casados porque existía, esta se daba. El número dos era ser los mejores amigos, pasar tiempo juntos, ¿no? De alguna manera, estar con la persona, gustarse, ese era el número 2. El primero era la intimidad, el segundo era como ser amigos, gustarse, disfrutar de lo que hacían el uno con el otro. Y el tercero, que también me parece a mí importante, ¿sí? El tercero, ¿sí? Y el segundo regreso cuando el matrimonio empiezan a perder el gusto del uno y del otro, cuando uno está por un lado y otro está por el otro, ahí hay que tener cuidado, es el segundo elemento, si se va perdiendo. Si no tenemos intimidad y luego tenemos dos maneras de divertirse y de relacionarse y de vivir la vida distantes, disparadas, ¿sí? Ahí es otro foco rojo, ¿no? Otro foco rojo. El tercero, ¿sí? El tercer punto que señalaron ellos es el compromiso. Es el compromiso entre las dos partes. Entonces, intimidad, ¿sí? El ser los mejores amigos y pasar tiempo. Y tercero, el compromiso. El compromiso, que es uno que está en muchas relaciones actuales, ¿no? En peligro de extinción, ¿sí?
Hay muchas parejas que se casan súper enamoradas, ¿no? Con muchas ilusiones, pero sin compromiso. El compromiso también sostiene a los matrimonios de alguna manera. Erickson afirma que comprometerse significa estar dispuesto a ser feliz, ¿sí? Perdón, comprometerse, yo, José Juan, hacer un compromiso con alguien. Esta no es la parte romántica de la relación. De hecho, la tercera no es la parte romántica. Tiene que ver más con la parte sacrificial de la relación, ¿sí? La parte sacrificial. Comprometerse significa, dice Erickson, a estar dispuesto a ser infeliz por un rato. A ser infeliz por un rato. No podrán evitar ningún matrimonio, ninguna relación, los tiempos difíciles, ¿sí? Y estar felices todo el tiempo. Vamos a ser eternamente felices o vamos a tener una eterna luna de miel que cantan las canciones románticas, no existe, no es así, ¿sí? Ahí, en esos momentos es cuando y donde el compromiso es realmente importante. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se complican, cuando no me gusta algo, cuando algo está mal, es cuando el compromiso entra. Si marido y mujer comparten uno con el otro, ¿sí? Marido y mujer, y otra vez regreso a esta afirmación que yo he dicho muchas veces por ahí de dos buenos esposos hacen dos buenos papás, siempre. Dos buenos esposos hacen dos buenos papás, siempre. Dos buenos papás o papá y mamá no siempre hacen dos buenos esposos. La relación fundamental en la familia, ¿sí? Es la de esposos. De ahí, ¿sí? De alguna manera se extiende para los hijos. Entonces, si marido y mujer comparten íntimamente el uno con el otro, sus hijos crecerán también en esta intimidad, ¿sí? Yo he dicho esto, ¿no? Dos buenos esposos hacen dos buenos papás, siempre. No viceversa. De ahí, y nuestros autores hablan de la importancia, y que es una cosa que no sucede tanto, de que los esposos oren juntos, oren juntos. Por ahí he visto como un triángulo que hacen, no sé si son los del Encuentro Matrimonial Mundial o del Movimiento Familiar Cristiano, y hacen como un triángulo, como el triángulo de Dios más o menos, ¿no? Un triángulo, y en la parte de arriba ponen Dios, y en la parte de los lados ponen tú y yo, o marido y mujer. Y entonces eso simbolizan con ese triángulo que entre más nos acercamos los dos, entre más nos acercamos los dos hacia Dios, más nos acercamos hacia el otro, el uno hacia el otro, de alguna manera. Orar juntos como esposos, le digo por experiencia, ¿no? Cuando es más común, más fluido, cuando sucede de manera regular con Alba y conmigo, orar juntos da una fuerza impresionante a la relación. Una fuerza impresionante a la relación y al trabajo de ser padres, que a veces no es sencillo. Por eso es importante que en la vida de relación se separen tiempos concretos para encontrarse el uno con el otro y tener intimidad en el sentido extendido de la palabra. Que se paren tiempos para orar juntos, para hablar con Dios. De ahí, luego viene buscar, ¿no? Tener un momento con cada hijo, ¿no? Según sus gustos, particularidades, hobbies, etc. Después vendrán los momentos donde haya para toda la familia. Porque a veces hemos sacrificado estos dos anteriores por el último, que es que pasamos mucho tiempo como familia. Se necesita mucho tiempo como familia, pero se necesita tiempo de cada quien con los hijos y luego cada quien el uno con el otro, ¿sí? Entonces, es importante. Y algunos tips, ir haciendo cosas interesantes a la hora que celebramos. Por ejemplo,
cuando hay un aniversario, ¿no? Es un ejemplo, cuando hay un aniversario, presentan esta pareja, los autores, que se toman de la mano cada vez que es su aniversario, se toman de la mano y comparten con toda la familia, ¿sí? No renuevan sus votos, se toman de la mano, hacen una reunión familiar y lo que hacen es comparten con toda la familia, con los invitados, lo que aprecian el uno del otro. Cada año lo hacen. Me pareció a mí una idea maravillosa. Alba y yo, cada vez que cumplimos aniversario, pues tratamos de salir juntos, ¿no? Ahora por la pandemia, pues este aniversario, que era el 15, nuestras bodas de cristal, ¿no? Creo que son de cristal los 15, pues ahí nos debemos esta celebración de aniversario. Pero cada año, aunque fuera algo sencillo, buscamos hacer algo juntos, ¿no? En los cumpleaños de los hijos, ¿no? Decirles, no solamente romperles la piñata y darle un regalo a su hijo o darle un pastel, sino decirle a los hijos lo que apreciamos de ellos, de él o de ella, ¿no? Varias cosas que se pueden hacer para que la intimidad en la vida de la familia vaya creciendo. Estoy casi terminando y ahorita vamos a hacer un pequeño descansito de, no tengo mi, vamos a hacer un pequeño descansito y regresamos para la parte final de nuestra sesión, que va a ser el testimonio y la oración. Entonces, casi termino. Entonces, para curar los recuerdos negativos en esta etapa. Y el autor nos habla de los discípulos de Maús. No sé si usted escuchaba este relato, Lucas 24, del 13 al 35. Se lo voy a dejar de tarea, que lo lea. Le narro súper rápido. Entonces, Jesús murió, ¿no? Murió el Viernes Santo. Fue enterrado, fue sepultado, ¿no? Había mucha gente que lo seguía, que estaba con él en Jerusalén en este tiempo, sus discípulos, ¿no? Los 12 apóstoles, más muchos discípulos, mucha gente que seguía a Jesús. Se habla de unos discípulos de Maús, no dice sus nombres, y me parece que lo hace intencionalmente, que Jesús cuando muere y luego cuando resucita les recuerda que se queden en Jerusalén, y estos como que otra vez no saben que Jesús ha resucitado, medio escucharon que las mujeres traían como un relajo ahí, pero la muerte en cruz, que para el judío del siglo I era demasiado, como ya no acomodó para ellos el mensaje de Jesús de que era el Mesías, que venía a traernos salvación. Como que mientras estaban con él se habían emocionado con Jesús y habían como que sí, se habían enamorado de la idea de alguna manera, ¿sí? Pero que luego con la muerte y sobre todo la forma en que muere Jesús en el siglo I, la cruz, este suplicio que era humillante, que era terrible, ¿sí? Que no era digno de ningún profeta. Entonces, para muchos de los que seguían a Jesús, como que el 2 más 2 ya no les dio. Fue como que a lo mejor todo lo que escuchamos no era, a lo mejor nos perdimos en el proceso, ¿sí? Entonces, desanimados, literalmente desanimados, habían escuchado a Jesús, todo lo que les predicó, habían visto los milagros, habían visto las señales, Jesús les había enseñado lo que iba a pasar, había anunciado su muerte. Aún así, el hecho, la parte existencial, el haber experimentado que Jesús, el Mesías, el Maestro, moría de esta manera, les ha saboteado todo en la cabeza, les ha saboteado todo en su cabeza y pues ahora están desanimados y van de Jerusalén a Emaús, están de retirada, ¿sí? Se están alejando de Jerusalén, que en Lucas es muy importante Jerusalén, quedarse en Jerusalén. Entonces se están alejando, quiere decir como que perdieron la fe de alguna manera, ¿no? Perdieron la fe, perdieron la paz. Entonces Jesús se les aparece en el camino, ¿no? Otra vez, ya es el domingo, lo leemos generalmente, no sé si el primero o el segundo domingo de Pascua,
primero me parece, se les aparece en el camino y entonces les empieza a conectar otra vez, ¿no? Y no lo reconocen, otra vez está resucitado, no sé, tenía a lo mejor otra apariencia distinta a la que están acostumbrados, era Jesús resucitado, tenía un cuerpo porque podían verlo, podía comer con ellos, pero era un cuerpo distinto de alguna manera a lo que creamos nosotros. Y al principio no lo reconocen y Jesús les empieza a explicar mientras van de camino ¿qué pasa con ustedes? Y ellos abren su corazón. Pues aquel que decían que era el Mesías, que nos iba a salvar, pues lo mataron en la cruz, como se acabó, ¿no? Toda la esperanza se acabó, se esfumó. Y entonces Jesús empieza a explicarles, pero no es que eso era lo que decían las Escrituras, no es que decían que tenía que morir, no decían que iba a morir de esta manera, no es que ya estaba anunciado, no, y empezó a explicarles y empezaron a encenderse los focos de alguna manera del entendimiento, ¿no? Y dicen ya después cuando está partiendo el pan en la noche con ellos, que es cuando les cae el 20, no sentíamos nuestros corazones arder, ¿sí? Nuestros corazones arder. Les sana a los discípulos de Maús la visión, ¿sí? Esta parte malentendida en su cabeza, este desánimo, esta tristeza, esta decepción, porque las cosas no habían sucedido como ellos esperaban, ¿sí? Como ellos esperaban. Entonces, Jesús sana eso y Jesús puede sanar también esta parte de la intimidad. Cuando está herida la intimidad, cuando alguien me ha herido en esta etapa, sentimos lo opuesto, nos aislamos, ¿sí? Nos aislamos. A menudo, ¿sí? La intimidad es herida porque a la persona que amamos muere, porque hay un divorcio, porque la persona que amamos se va a vivir lejos, ¿no? O te separas de los amigos, de la familia, entonces se rompe la intimidad. Hay también en este tiempo heridas sexuales, te unes con alguien y haces sueños y al final cada quien gana por su lado, o la traición, o cualquier herida profunda. Estas situaciones que pasan en esta etapa nos llevan a que nos apartemos de las amistades íntimas, a temer a la intimidad y al final del día aislarnos de alguna manera. Tanto los recuerdos dolorosos como los patrones de intimidad familiares nos moldean. Si nos relacionamos bien con nuestra familia, podremos relacionarnos bien más allá de esta. Si hay intimidad en la familia, creará hijos o personas capaces de tener intimidad, de relacionarse profundamente con alguien más. Pero si en la familia que yo crecí tenía problemas, ¿sí? Para que esto sucediera, o más bien incluso hasta ciertas disfuncionalidades, entonces esto no sucede a veces en el matrimonio también. Porque pues no lo hemos aprendido de alguna manera, nos cuesta. La verdadera amistad nos abre no solamente a una persona, nos abre a una comunidad entera y somos capaces de ir sanando, ¿no? La intimidad de nuestra imagen de Dios, digo, y con esto voy cerrando y hacemos el break para el descansito, para venir a la parte final. ¿Puedo curar mi imagen de Dios? Por supuesto. A veces la intimidad de nuestra imagen de Dios también está distorsionada. A veces pensamos, y yo hablo de esto en el seminario Daniel, a veces pensamos en un Dios lejano, en un Dios que se enoja, en un Dios que castiga, en un Dios simplemente que es justo por encima de cualquier cosa, Y nuestros autores nos presentan la historia de Hilda y Robert. Hilda es la mamá de Robert. Y Hilda llega a uno de los retiros y llega muy desanimada porque su hijo Robert ha empezado a llevar como una vida sin sentido, se ha equivocado como que ya muchas veces, y en este equivocarse, en este tomar decisiones
equivocadas y tomar el mal camino y meterse en cosas que le terminaban haciendo daño personalmente, socialmente. Entonces, ha ido en detrimento, de alguna manera también, la parte interior de Robert. Entonces, Robert se ha equivocado mucho, ¿no? Y ha padecido las consecuencias de equivocarse, ¿no? Con la ley, con situaciones, con amigos, está sin nada, está en una depresión terrible, ¿sí? Y Hilda, la mamá de Robert, llega a uno de estos seminarios o estos retiros de sanación interior pidiendo oraciones por su hijo Robert y pide que oren por ella y por su hijo, de manera particular por su hijo, porque tiene miedo que en la situación que está su hijo se suicide. Y entonces le dice a Matt que si Robert se suicida, pues se va a ir al infierno. Es una mujer muy creyente, pero con una imagen medio distorsionada de Dios. Se pregunta a sí misma como, ¿qué le ocurrirá a Robert si se quita la vida él mismo? Y se responde, Dios probablemente lo condenará al infierno. Y ya no habrá manera. Y ella hablaba impotentemente, con esta creencia, ¿sí? Muy clara en su cabeza, pero con impotencia. Y ya no habrá manera de que yo pueda volver a ayudar a Robert. Es decir, si se suicida, pues ya se acabó. Si Robert, así como están las cosas de mal, se suicida, pues va a llegar con Dios y pues ya, ni modo, ya no puedo hacer nada, ni orar, ni nada. Se va a ir al infierno. Matt le pidió situarse en el juicio parcial de Robert. Es decir, le pidió que se imaginara que efectivamente que Robert se suicidaba, ¿sí? Que se suicidaba y que se imaginara a Robert que se suicidaba y llegaba delante de Dios y que lo mirara, que Robert iba llegando delante de la presencia de Dios y le preguntó, ahora comparte conmigo, ¿cómo ves que se siente Robert? Robert va rumbo a encontrarse con Dios. Y la señora, visualizando a su hijo después de que se suicidó, ¿no? Y ahora está yendo rumbo a la presencia de Dios, ella dice que Robert, su hijo, se siente agotado. Dice, se siente agotado. Mi Robert ha pasado muchos dolores, muchos sufrimientos. Y luego le pregunta a Matt, ¿qué quieres hacer al ver a tu hijo que va ahí caminando con esos sentimientos, con eso que lleva cargando? ¿Qué sientes que quieres hacer por él? Hilda, la mamá, ¿no? En este proceso de la imaginación dice, quiero correr y abrazarlo. Quiero correr y abrazarlo y tenerlo junto a mí para siempre. Y con los ojos cerrados, Hilda, mientras decía esto, con los ojos cerrados, extendía los brazos. Cuando estaba haciendo la oración con Matt, extendía los brazos y se ponía a llorar, como abrazando a su Robert, a su hijo. Mientras hacía esto, Matt le preguntó, ¿tú crees que Dios ama a Robert tanto como tú? ¿Tú crees que Dios ama a Robert tanto como tú? Y aún con los ojos cerrados y llorando, asintió con la cabeza, dijo que sí. Y entonces Matt le dijo, entonces, ¿qué crees que haría Dios si viniera a venir a Robert? Y entonces ella cambió su idea y dijo, Dios haría lo mismo que yo. Dios haría lo mismo que yo. A menudo hemos leído la escritura como con la parte negativa, con la parte triste, de alguna manera. Esta parte de Dios castiga. Si de alguna forma en la escritura encontramos como cierta corrección de Dios, es una corrección desde el amor. Una corrección desde el amor. C.S. Lewis, un autor muy famoso acá en Estados Unidos, no sé si ha leído usted algo de él, C.S. Lewis se llama, dijo que la única manera de no acceder a la misericordia de Dios es cerrar la puerta por dentro.
La única manera de no acceder a la misericordia de Dios es cerrar la puerta por dentro, lo que llamamos en la iglesia el pecado contra el espíritu, cerrarte completamente a Dios. C.S. Lewis dijo, si alguien se quedaba permanentemente encerrado en el infierno, ¿sí? Si alguien en la vida futura se quedaba permanentemente encerrado en el infierno, era porque esa persona había cerrado la puerta desde dentro. Y no, nunca Dios desde fuera, nunca Dios desde fuera. A menudo nos volvemos como el Dios que adoramos o que el Dios que hemos concebido en nuestra cabeza.